queremos seguir tu camino. Queridos amigos, estamos en el novenario de San Juan Bosco, Padre y Maestro de la Juventud. Aquí tenemos la reliquia, la partecita de la carne de San Juan Bosco, una reliquia de primer grado, lo dice la Iglesia. Oración preparatoria para todos los días. Señor, tú que has suscitado en San Juan Bosco un Padre y un Maestro para la juventud, que con el auxilio de la Virgen María dio esplendor a tu Iglesia, danos también a nosotros un celo infatigable y un amor ardiente, que nos impulse a entregarnos al bien de los hermanos y a servirte a ti en ello con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Día 9. Yo te daré una maestra. Sucedió durante el sueño de los 9 años. Alegando Juanito su ignorancia e incapacidad para cambiar la conducta de aquellos desafortunados chiquillos, el personaje noblemente vestido y de rostro luminoso le dijo: yo te daré la maestra bajo cuya disciplina podrás llegar a ser sabio. En aquel momento, dice Juanito, vi junto a él una señora de aspecto majestuoso, vestida de un manto que resplandecía por todas partes, como si cada uno de sus puntos fuera una estrella refulgente. Me indicó que me acercara a ella, y tomándome bondadosamente de la mano, mira, me dijo. Al mirar me di cuenta de que aquellos muchachos habían escapado. En su lugar vi una multitud de cabritos, perros, gatos, osos y varios otros animales. He aquí tu campo, dijo, he aquí en donde debes trabajar. Hazte fuerte y robusto, y lo que veas que ocurre en estos momentos con estos animales, lo deberás hacer con mis hijos. Cambia la escena, aquellos animales se truecan en mansos corderillos. El niño no entendía nada, pero la señora, poniéndole su mano sobre la cabeza, añadió: a su debido tiempo lo comprenderás todo. Y vaya si lo comprendió don Bosco, finalizando sus días, al contemplar el maravilloso desarrollo de sus obras, repetía frecuentemente, sollozando: cuán es buena es María. Es fascinante la intervención de la Auxiliadora en la vida de nuestro santo. Guía sus pasos, desvanece sus dudas y hasta se convierte en su celestial proveedora. La piedad mariana de Margarita vibrará en el corazón de su hijo hasta en sueños. Nunca olvidó don Bosco la recomendación de su madre, cuando por motivos de estudio lo dejó solo en Castelnuovo, arrimado a su sastre del lugar. Sé devoto de la Santísima Virgen, Juanito. Al Ave María rezada antes de iniciar su catequesis, estando presente su único oyente, atribuyó repetidas veces don Bosco el auge de su oratorio, y cuando en aquel sueño, visión, se niega a cuidar de un grupo de niñas, la señora del fulgente manto sale a su encuentro diciéndole: cuida de ellas, son mis hijas, y surge así el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora. Florecilla. Propaga la devoción de María Auxiliadora. Te protegerá como a don Bosco y verás lo que son los milagros. Una llamada sencilla, una respuesta valiente, una sonrisa mueve, otra sonrisa vente a la sociedad de la alegría. Un reto para tu
está siempre, siempre alegre, siempre, siempre alegre, siempre alegre, siempre, siempre alegre, siempre alegre. Que en esta casa no entren tristeza y melancolía, vengan urgentes días de magia y sol, que entre el sueño de soñarnos siempre alegres. Tú qué bueno, malo, regular, diferente, búscate la gracia en el lugar donde la gente vive. Siempre alegre, siempre, os lo repito, siempre alegre, en eso consiste, siempre alegre, siempre, si quieres te lo repito, siempre alegre, solo en eso consiste, siempre alegre. Ofrecemos un Padre Nuestro cantado y 3 Ave Marías. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quien nos ofende. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Súplicas a Don Bosco para todos los días. Don Bosco, Padre mío, escúchame y bendíceme, para que trabaje por mi salvación eterna.
Don Bosco, para que anuncie a Jesucristo con el testimonio de mi vida. Don Bosco, para que la palabra de Dios produzca en mí fruto de paz, justicia y caridad. Don Bosco, para que a nadie le falte el pan de cada día. Don Bosco, para que en el momento del dolor y sufrimiento sea yo fuerte y valiente. Don Bosco, para que no guarde odio ni resentimiento contra nadie. Don Bosco, para que yo pueda cumplir bien con mis deberes y obligaciones. Don Bosco, para que haga buenas confesiones. Don Bosco, para que sea instrumento de paz en mi familia. Don Bosco, para que no me falte el empleo. Don Bosco, para alcanzar que los niños sean consuelo de sus padres. Don Bosco, para que sepa ayudar a mi prójimo en sus necesidades materiales y espirituales. Don Bosco, para que todos los cristianos busquen la unidad y la paz. Oración. Señor y Dios nuestro, tú que has querido que San Juan Bosco se entregara generosamente al servicio de los hombres, compadeciéndose especialmente de los enfermos y abatidos, haz que nosotros podamos imitar sus virtudes, especialmente la unión contigo, su vida casta, humilde y pobre, su amor al trabajo y a la templanza, la bondad y entrega ilimitada a los hermanos y su fidelidad al Papa y a los pastores de tu Iglesia. Concédenos, además, en atención a la bondadosa intercesión de nuestro santo, las gracias que le pedimos, a fin de que, sirviéndote en nuestros hermanos, durante toda nuestra vida, podamos un día glorificarte en compañía de tus santos en el cielo. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Don Bosco Santo, de corazón amplio y generoso, de fe invencible en la divina providencia, tú que cuando vivías en este mundo no dejaste a nadie sin ayuda y consuelo, acoge mis plegarias y con tu potente intercesión obténme del Sagrado Corazón de Jesús, por intermedio de María Auxiliadora, las gracias que imploro. Oh San Juan Bosco, ayúdame en mis necesidades, a fin de que encuentre fuerzas para procurar mi salvación. En agradecimiento yo haré lo que pueda por el bien de mis prójimos, ayudando también a tus obras, en la esperanza de poder un día agradecer y bendecir a Dios en tu compañía y en la de todos los santos en el paraíso. Así sea. Oh Padre y Maestro de juventud, San Juan Bosco, que tanto trabajaste por si la salvación de los hombres, sé nuestro guía en buscar el bien del prójimo. Ayúdanos a vencer las pasiones y el respeto humano. Enséñanos a amar a Jesús sacramentado, a María Auxiliadora y al Papa, e imploramos de Dios una buena muerte, para que podamos reunirnos contigo en el paraíso. Así sea. Glorioso San Juan Bosco, ruega por nosotros. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de nosotros. Les voy a dar con esta reliquia que es la carnecita de San Juan Bosco, reliquia de primer grado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. San Juan Bosco ruega por nosotros. San Juan Bosco, bien